Hola, mi nombre es Claudia Sobico, soy una de las profesoras del nivel elemental y en esta primera clase vamos a hablar un poco sobre nuestra materia, sobre los objetivos. Si leyeron el documento inicial ya habrán visto que no se trata de un curso de lengua tradicional, sino que nos enfocamos en la comprensión de texto académico en inglés. Si no lo leyeron, les recomiendo que lo hagan, está en la pestaña de presentación, donde dice materiales obligatorios. En este video vamos a retomar algunos de los puntos del documento inicial. Nosotros tomamos la comprensión de texto como un proceso de lectura que está dividido en distintos momentos. La anticipación de un texto, la verificación de las hipótesis que yo voy a elaborar en esa anticipación, y luego la internalización, que es donde me apropio de ese texto y lo tengo que expresar con mis palabras en español para ser evaluado, ¿no? Y para demostrar de alguna manera que yo adquirí y me apropié de ese contenido del texto leído. Lo que tratamos de hacer en el momento de anticipación es ayudarlos a que ustedes utilicen estrategias que ya conocen como lectores y lectoras experimentadas, como alumnos ya universitarios. Entonces, muchas de las estrategias que vamos a tratar de ayudarlos a desarrollar ya las poseen de manera inconsciente, y lo que hacemos en este trabajo es traerlas al plano consciente para que nos beneficie en la comprensión de este texto académico en inglés. Entonces, la anticipación se trata de eso, de traer estrategias que yo ya conozco y que las voy a utilizar antes de hacer una lectura lineal o detallada. La lineal y detallada es aquella lectura que hago de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, y la lectura global, que es la lectura que voy a hacer en la anticipación, se trata de utilizar estrategias diferentes donde yo vaya entrándole a ese texto y buscando información que me aporte a la comprensión. Puedo ver la bibliografía, los títulos, los subtítulos, todo lo que me aporte el paratexto, lo que llame la atención a mi ojo. A lo mejor yo ya conozco a ese autor o a esa autora, entonces me doy cuenta de dónde, cómo puede estar organizado ese argumento. Con todos esos datos voy a elaborar una hipótesis general de lectura que va a tener un elemento de riesgo, porque no deja de ser una predicción, es una primera aproximación al texto. Un ejemplo va a ser, acá vamos a tratar de ver un ejemplo, dice: estudien los siguientes datos bibliográficos: Wilson, John Rowan, Psychoanalysis, Delving into the Unconscious, Chapter 4 in The Mind, New York, Time Life Books, 1972, pages 80 and 90. Cuando me enfrento a una bibliografía me tengo que preguntar: ¿es esto una revista? ¿Es un libro? ¿A qué área de estudio pertenece? ¿Cuál es el campo? ¿Está presente en un libro? ¿Es el capítulo entero? ¿Cuál es la fecha? ¿Conozco al autor? ¿Qué sé de ese autor? Todo dato paratextual me va a ofrecer información que va a enriquecer mi comprensión de texto. Entonces, si yo leo psicoanálisis, hay algo que ya me viene a la cabeza. Delving seguramente no la conozco, pero sí conozco la palabra unconscious, me va a sonar. Si dice chapter 4, la palabra chapter es capítulo, o sea que, es decir, ahí me voy a dar cuenta que es un libro, no una revista. Hay una editorial acá, Time Life Books.
Entonces, ¿qué información me ofreció esa bibliografía? ¿Encontré palabras transparentes? Sí, psychoanálisis y unconscious. Una palabra transparente es aquella palabra que es similar al español. Information, bibliography, government, education, conscious, unconscious, todas esas palabras me van a ayudar a entender el texto, aunque yo no lo haya leído todavía. Entonces, trato de activar mi conocimiento previo, background knowledge en inglés, sobre ese tema. ¿A quién espero encontrar mencionado en ese fragmento? Seguramente va a venir la palabra Freud a nuestra cabeza, y elaboro una hipótesis general de lectura. El texto que leeré tratará sobre psicología y específicamente sobre Freud. Las palabras transparentes entonces son aquellas similares a mi lenguaje español, y las palabras claves son aquellas que se refieren al tema, es decir, acá al psicoanálisis, al consciente, al inconsciente, a Freud. Sigo aplicando estrategias. Escaneo el texto, un escaneo es lo que se denomina mirada de águila o lectura transversal, y trato de detectar sin leer en detalle, solo mirando el texto, palabras y frases claves, aquellas que estén relacionadas con nuestra hipótesis. Salteo lo que no entiendo, lo que no conozco, trato de que las palabras desconocidas no me signifiquen un obstáculo en mi lectura. Entonces, la primera estrategia acá en este punto 5 mencionada se denomina scanning, y la segunda, cuando salteo lo que no conozco para no estar bloqueando mi lectura todo el tiempo, es skipping. Otra estrategia que utilizo se llama la inferencia, hay infer meaning, es decir, que con todas las palabras que yo marqué, con las claves, con las transparentes, también con toda la información que me brindó la bibliografía, interrelaciono, lleno los espacios conceptuales, uso mi intuición, y pienso cómo ese autor o autora relacionó esas palabras. Vamos a hacer juntos el escaneo de palabras o frases claves de este texto. La idea es que ustedes lo miren sin leerlo. Yo, en general, a mis alumnos en mi aula presencial, lo que les hago hacer es leer el texto de abajo hacia arriba y de derecha a izquierda para no tentarse en la lectura. En este caso, yo lo que marcaría acá es Theory of Personality, porque se refiere a el psicoanálisis, y porque es transparente también lo puedo entender, theory, personality, the unconscious level, conscious, unconscious, theorized, psychoanalysis, lo encontré a Freud como yo había pensado que lo iba a encontrar, founder of psychoanalysis, psychology, human psychology. A lo mejor hay más palabras también que ustedes encuentran, yo marqué estas. Entonces la idea es que yo pueda, sin prestarle atención al resto, ahora sí las leería en orden, y trato de encontrar una manera de relacionarlas. Puedo seguir usando estrategias para elaborar mi hipótesis cada vez más específica de lectura, como por ejemplo leer la primera oración de cada párrafo. Este texto que vimos recién no tiene párrafos, entonces no podría usar esta estrategia, pero sí en otros textos. Detectar párrafos importantes, tratar de encontrar la postura del autor o la autora y la conclusión también, ejemplos o citas, sin leer el texto poder distinguir con la mirada dónde se encuentra cada una de estas partes del texto. Si hay un párrafo porque me doy cuenta que está mostrando solo ejemplos de una argumentación que presentó antes,
Si detecto in conclusion, to sum up, y ahí voy a encontrar un resumen de ese texto, lo marco antes de empezar a leer el texto, marco conectores también, y de esta manera voy a descubrir la estructura del texto. Estas tres estrategias no las podríamos utilizar en este texto de recién, pero sí en textos más largos. Entonces, ¿cómo elaboro una hipótesis específica? Relaciono, interrelaciono, infiero, uno todo lo anticipado y redacto una hipótesis. Es importante que la escriban la hipótesis, porque esa manera, ese ejercicio de escritura les va a servir como punto de partida para luego hacer la lectura detallada. Leo en detalle con el propósito de verificar o rechazar mi hipótesis de lectura. Es decir, una vez que termino con la hipótesis específica, ahí sí paso a la lectura detallada del texto, como decíamos al principio, detallada de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Y trato de verificar si mis hipótesis anteriores eran correctas, incorrectas, si estaban completas o incompletas. Y voy verificando también si había errores de comprensión. Si yo pensé algo y después resulta que no, que el texto fue para otro lado. Entonces paso a la segunda etapa en el proceso de lectura, que se llama verificación o while reading. ¿Qué estrategias puedo utilizar durante este momento de lectura? Conceptualizo párrafos, marco el texto, lo subrayo, infiero vocabulario desconocido. ¿Por qué digo inferir? Yo puedo buscar en el diccionario, pero también puedo inferir vocabulario a través del contexto. Cuando buscamos en el diccionario muchas veces nos encontramos con varias acepciones y a veces nos confunde, porque a lo mejor nos da una acepción que no es la que está utilizada en el texto, entonces nos sirve mucho utilizar el contexto primero, y si eso no es suficiente y sienten que es una palabra muy relevante en ese texto, que les está bloqueando la comprensión, sí buscarla en el diccionario, pero no usar el diccionario como primer recurso. Nota, aquí el cuadernillo contiene ejercicios para que ustedes realizan mientras leen en detalle. A veces tienen que completar cuadros, definir conceptos, seleccionar conceptos, a veces tienen preguntas para responder. Son ejercicios que elaboramos las docentes para ayudarles a ustedes a concentrarse en los puntos más importantes de ese texto. Recomendaciones para ser exitosas y exitosos en este trabajo de verificación: destacar y marcar los textos, buscar los conceptos importantes y marcarlos, así luego cuando vuelvan a ese texto para poder trabajar en la idea central, por ejemplo, la parte de internalización, ya lo tengan. Con solo mirarlo identifican. Y conceptualizar, es decir, redactarlos en español con tus palabras, no traducirlo. La internalización es el tercer paso en el proceso de la lectura, y ahí es donde redactamos lo que nosotros denominamos la idea central. En esta primera clase no le vamos a pedir a ustedes que redacten una idea central, sino que vamos a ir poco a poco. Recuerden que les dije al comienzo del video que hoy hacemos un pantallazo de todo lo que se les va a pedir a ustedes que logren hacer al final de la cursada. La internalización no lo vamos a hacer en los primeros textos, vamos a ir de a poco. Una idea central no es un resumen, no es presentación de tema, es específica, debe contener los conceptos fundamentales del texto, y esos conceptos deben estar jerarquizados. Además, debo redactar esta idea central en una sola oración, entiéndase oración, sujeto y predicado.
Más adelante, en otras clases, les vamos a explicar el porqué, el motivo por el cual les pedimos que sea una sola oración, y les vamos a ayudar a que ustedes logren hacer esa redacción de una oración que no va a ser simple, va a ser compleja, va a ser larga, va a ser completa, y tiene que ver con la escritura académica en español. Van a poder redactar de una manera académica en español, explicando los conceptos, no explicando, sino que contengan los conceptos que estaban en ese texto que ustedes leyeron. ¿Cómo empiezo a redactar mi idea central? Bueno, preguntándome los conceptos que debo incluir, y de todos esos conceptos que yo creo que tengo que incluir, cuáles eran los más importantes para el autor y no para mí. Porque cuando yo redacto una idea central, es la idea central del texto y no mi opinión. Recomendaciones: respetar signos de puntuación. Muchas veces les cuesta redactar en una sola oración, entonces recurren a esto, al uso de puntos y comas, o de comas mal usadas, son puntos disfrazados. Y bueno, eso lo vamos a ir ajustando, los vamos a ir ayudando clase a clase a que puedan cada vez redactar mejor. Otra recomendación es el uso de conectores. Los conectores los focalizamos mucho, tanto en la comprensión del texto en inglés, poder reconocerlos. Algún ejemplo para que se den cuenta en este momento a qué me refiero es, no sé, however, but, o and, indicando adición, because. Esto me imagino que a algunos les debe sonar. Esos son los conectores. Nosotros los vamos a marcar en todos los textos que leamos en inglés, y también ustedes los van a tener que utilizar en español en la redacción de su idea central. En resumen, en este video hablamos sobre los 3 momentos de lectura: la anticipación, la verificación y la internalización. Nos centramos en las distintas estrategias que ustedes tienen que ir desarrollando a lo largo de la cursada para poder realizar estas 3 etapas de manera exitosa. Y bueno, el objetivo es presentarles todo, pero siempre teniendo en cuenta que lo vamos a ir trabajando de a poco. Y nos focalizamos más que nada en la anticipación. Recuerden que tienen los foros de dudas abiertos en cada una de las clases para que puedan comunicarse con nosotras y hacer todas las preguntas que deseen.